Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Los saluda Martín Valderrama Almeida, soy el presidente del Colegio de Especialistas Forenses, SC, y a partir del día de hoy estaremos haciendo cápsulas sobre las ciencias forenses y el derecho y la seguridad pública. Estas cápsulas serán publicadas en YouTube, en Facebook y en la página obviamente de Coesfo, coesfo.mx. Asimismo, les comentamos que estaremos haciendo conferencias virtuales gratuitas bajo la plataforma Webex o alguna otra, componentes de gran calidad, tanto nacionales como internacionales, que como siempre, Coesfo, siempre innovando y es una punta de lanza en las capacitaciones y en la organización de eventos. Y es para nosotros todo un orgullo que en los eventos que hemos realizado eh, ya son más, prácticamente ya son más los profesionistas que acuden a nuestros eventos, los profesionales prácticamente, y los disertantes, no se diga de ellos, de gran calidad, son de primer nivel. Como ejemplo, este próximo miércoles 13 de mayo a las 19 horas tendremos la conferencia internacional por Enrique Brueger. Él es argentino y él es el autor del libro Criminalística Aplicada. De verdad es un libro que deben de tener en su biblioteca, es extraordinario y nos habla prácticamente de cómo debemos de llevar a cabo una investigación, ¿sí? Esto a colación con el metaanálisis, cómo aplicarlo. Y el tema que él nos va a presentar es la aplicación del metaanálisis en un caso de homicidio complejo. Les recuerdo, va a ser este miércoles 19, este miércoles 13 a las 19 horas con zona horaria del centro de México, para Argentina a las 21 horas y se pueden inscribir en la página de coesfo.mx. Es importante que pongan coesfo.mx y se vayan a eventos y ahí ahí los va a dirigir para su inscripción. Se les va a dar una clave, una contraseña, deben llenar el formato y obtendrán dos correos, uno con el folio Coesfo y el siguiente con el correo donde vendrá la liga a Webex. Para cualquier duda estamos a sus órdenes y sin más vamos a iniciar con nuestra cápsula del día de hoy, que estará relacionada con lo que es la metodología de la investigación criminal. ¿Qué es la metodología en la investigación criminal? Prácticamente va a tener o va a estar integrada por la actividad metodológica, ¿sí? Esto relacionado prácticamente cuando nos encontramos con un hecho que la ley lo califica como un delito y el cual en ocasiones no puede a simple vista descifrarse o que sea de un evento complejo. Es decir, la investigación criminal se va a constituir como un proceso que a través de la aplicación de diversos métodos vamos o buscamos obtener esa información relevante, esa información significativa, esa información objetiva, esa información vinculante, fidedigna e imparcial para interpretar. Esto es importante, la interpretación, ¿sí? Vamos a entender con esa interpretación e incrementar el conocimiento del hecho que nosotros estamos investigando. ¿Cuál va a ser su propósito de esta investigación criminal o la aplicación de la metodología en la investigación criminal?
Vamos a dotar al investigador prácticamente del lugar de nuestra intervención de la herramienta metodológica que facilite el descubrimiento de la verdad y sobre todo concientizarlo respecto de la importancia que tiene la observación de un hecho o de un fenómeno, ¿sí? La descripción precisa de sus componentes y el análisis de sus particularidades. Prácticamente nosotros con este desarrollo vamos a emplear el método científico, ¿sí? Con el planteamiento del problema, con prácticamente todo lo que la generación de hipótesis, llevar a cabo la experimentación, buscar los resultados y llegar a cabo las conclusiones. Dentro de este parámetro, cuando nosotros estamos buscando una metodología o estamos aplicando la metodología, volvemos a lo mismo, ¿sí? Buscamos información, tenemos que allegarnos de la información. Y repito, esta información tiene que ser relevante, significativa, objetiva, vinculante, fidedigna e imparcial, porque nosotros la tenemos que interpretar. Nosotros tenemos que establecer prácticamente qué es lo que nosotros vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar. Y para ello, obviamente, vamos a aplicar el método científico, ¿sí? Pero, ¿qué es el método científico? Método científico es un procedimiento, hablemos a grandes rasgos, es un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan estos hechos. Un homicidio, por ejemplo, ¿sí? En específico, arma de fuego, ¿no? En el cual vamos a tener que realizar un razonamiento riguroso, una observación empírica y falible, en el cual nosotros tenemos que emplear o tener un planteamiento del problema, ¿sí? Porque va a ser a través de una pregunta que surja de la observación del hecho que estamos investigando. Tenemos que formular nuestras hipótesis, que es la suposición que permite establecer relaciones entre los hechos, que es de carácter provisional y que nunca es definitiva. Es atingente esta formulación de hipótesis, es con grandes rasgos de probabilidad, debe ser compatible prácticamente con la información que tenemos disponible, debe ser predictiva y también explicatoria, o sea, de una fácil explicación. Cuando nosotros llevamos a cabo esta formulación de hipótesis, las tenemos que comprobar. Tenemos que comprobar estas hipótesis. Tienen que estar fundamentadas con una base teórica que ya previamente ha estado establecida o en la concordancia con los hechos que nosotros estamos investigando, ¿sí? Debemos de contar con la construcción de leyes, teorías, modelos, cuando una hipótesis se comprueba. Es decir, ya previamente ha habido elementos que nos han establecido sucesos, experimentaciones. Por ejemplo, no podemos, para llevar a cabo una reconstrucción, no podemos matar a otra persona. Es un ejemplo completamente burdo, ¿no? Pero nosotros, dentro de la metodología de la investigación criminal, vamos a contar con dos variables prácticamente que van a determinar las partes de este método científico y que pueden ser del tipo del delito que se esté investigando y de la información que nosotros tengamos disponible.
En una investigación va a pasar por varias etapas en su intento por reconstruir el pasado, es decir, reconstruir los hechos. Vamos a llevar a un proceso de razonamiento inductivo hacia el uso del razonamiento deductivo. En esta parte, que es prácticamente lo más importante de la investigación, los razonamientos inductivos, deductivos, en toda investigación criminal van a estar prácticamente ligados en el desarrollo de la hipótesis. Y nos van a llevar prácticamente a la definición de la conclusión, ya que estos elementos que nosotros consideremos serán prácticamente controvertibles en el tribunal de juicio oral o en el tribunal de enjuiciamiento, como en algunos lugares se les dice, y por ello prácticamente es de suma importancia esta aplicación del método científico, ¿sí? Es decir, en esta instancia, prácticamente el investigador del lugar de intervención debe aplicar el método científico en un enfoque muy directo para resolver el problema, ¿sí? Es decir, va a definir prácticamente el problema, ¿sí? El problema planteado, va a recolectar toda la información que nosotros obtengamos de nuestro lugar de intervención, ¿sí? Vamos a postular esas hipótesis, vamos a clasificar y organizar la información obtenida, toda la información obtenida, ¿sí? Para poder llevar a cabo y poder prácticamente poner esas piezas del rompecabezas en el lugar que le corresponde, ¿sí? Vamos a determinar si efectivamente esas hipótesis son las correctas o no, y vamos prácticamente a definir las conclusiones. Una conclusión investigativa, para poder prácticamente dar respuesta a las 7 preguntas de oro, a las preguntas básicas que todos conocemos en el medio de la investigación criminal, que es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué sucedieron los hechos, ¿sí? Nosotros, cuando nos estamos realizando esta investigación o aplicando metodología de investigación, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué buscamos? Buscamos evidencia, buscamos indicios, ¿sí? Pero estos indicios son muy importantes. La importancia de la evidencia física, ¿sí? ¿Qué es la evidencia física? Pues vamos a denominarla como un conjunto de elementos de diverso origen y naturaleza, que se objetivizan prácticamente, los tenemos visibles, con la observación, y vamos a establecer prácticamente la relación que existe, esta evidencia física, estos indicios, esta evidencia, con el hecho que estamos investigando. Es decir, la evidencia física es todo objeto, todo instrumento o producto relacionado con un hecho, ¿sí? Y que a la postre va a ser constituido como una prueba. La evidencia, esta evidencia física, va a permitir relacionar lugares, cosas, personas y hechos. Y estos elementos, lo que juega completamente con estos elementos es que se consideran prácticamente dentro de la teoría del caso, ¿sí? Muy importante para esclarecer prácticamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿sí? Dentro de las ciencias forenses, esta evidencia física
mm, la vamos a obtener prácticamente o nos va a servir prácticamente para obtener todas las informaciones disponibles, ¿sí? Ahora, en la actualidad, con el nuevo sistema o el sistema penal acusatorio que tenemos en México, las confesiones, las testimoniales, videos en ocasiones, no o son de limitada fiabilidad. Por eso es muy importante que estas pruebas materiales son las que van a desempeñar el papel fundamental y especialmente valioso en la investigación, ¿sí? Cuando estas pruebas o esta evidencia, esta prueba material se reconocen y se manipulan adecuadamente, van a brindar prácticamente las mejores perspectivas de proporcionar información objetiva, ¿sí? Y fidedigna, que son los dos puntos importantes de la evidencia física o esta prueba material. Objetiva y fidedigna, ¿sí? Sobre el objeto de lo que nosotros estamos investigando. Y esto, en un juicio oral, tiene un valor enorme. Cuando se incorporan adecuadamente, esto también hay que considerarlo, ¿sí? Pero hay un problema también muy grande, eh, que debemos de considerar siempre, ¿sí? Que incluso el valor de estas pruebas que se han recuperado con el mayor esmero, con la mayor técnica, con los mejores procesamientos, ¿sí? Puede perderse prácticamente si no se mantiene adecuadamente la cadena de custodia, ¿sí? Cuando nosotros estamos desarrollando esta investigación, vamos prácticamente como lo observamos en la tabla, lo primero, la preservación de nuestro lugar de intervención, lugar del hecho, escena del crimen, como se estila en diversos lugares. Tenemos que realizar un reconocimiento, después realizar una documentación escrita, planimétrica, fotográfica, videográfica, de acuerdo a las características del lugar, nosotros vamos a emplear las determinadas documentaciones. Vamos a llevar a cabo una evaluación de estos indicios, su recolección o levantamiento, y esta va a ser entregada al Ministerio Público o también puede ser llevada al laboratorio de criminalística para su análisis. Se evalúa y en ocasiones pasa a bodega de evidencias o como comúnmente se le llama su almacenamiento. Se realizan los dictámenes correspondientes y estos se entregan a la fiscalía o también al juez, ¿sí? Es decir, todo esto nos va a llevar para la acreditación de la existencia de un hecho, los datos para identificar al probable o probables responsables y también los datos para identificar a nuestra víctima. Es decir, aquí todo, absolutamente todo, recae sobre los indicios y evidencias. Porque los tenemos que registrar, los tenemos que recolectar, los tenemos que embalar, los tenemos que etiquetar o rotular. Esto es muy importante. Es decir, la evidencia prácticamente, como se ha mencionado, nos va a establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, vamos a relacionar completamente lugares, cosas, hechos, personas. Todo a través de la evidencia. Eso es lo importante cuando nosotros trabajamos con la metodología de la investigación criminal. Hasta aquí esta pequeña cápsula. En la siguiente vamos a hablar del plan de investigación. ¿Qué es el plan de investigación? Es una herramienta de trabajo prácticamente que permite organizar y explicar la investigación con el fin de identificar y asegurar los medios cognitivos necesarios para demostrar, más allá de la duda razonable,
la ocurrencia del delito y su autor o partícipe. Les recuerdo, visiten por favor coesfo.mx. Muchas gracias, hasta pronto.